Bueno, buenas noches. Continuamos con, inicialmente quiero pues que tengan presente este cuadro, lo van a estar mirando, observando un momento para que más o menos ustedes me puedan decir de esas columnas a qué corresponde y ahora les mostramos el resuelve de este repaso. ¿Qué es la idea? Nosotros estuvimos viendo el paradigma conductivista, el ecologista y el cognoscitivo. Entonces, de estas dos columnas, tómense un momento, léanlas y de acuerdo a su criterio me indican cuál es la primera columna, cuál es la intermedia y cuál es la final, con respecto a los conceptos abordados y al conocimiento que ustedes ya tienen del proceso. Esto como para poder dar inicio a la clase y continuar con las otras teorías, los otros paradigmas. Profe, o sea, leyendo todas las características que están ahí debajo, arriba decimos a cuál ¿A cuál paradigma corresponde? pertenece. Aquí está esta imagen que está acá en la parte naranja, es donde tiene los nombres de las que corresponden. Entonces, de acuerdo a las Ok. teorías que ya vimos, ¿cómo consideran ustedes que se delimitarían cada una de ellas? La primera columna, la intermedia y la final. Digámosle columna 1, columna 2, columna 3. Vamos a leerlas un poco como para poder identificarlas. Una de las características o enfoque principal son los procesos mentales internos, la percepción, la memoria y el pensamiento. Dentro de los métodos de estudio están los experimentos controlados, los estudios de casos y el modelado. Dentro de las contribuciones clave encontramos que la teoría del procesamiento de la información y los modelos cognitivos. Los representativos de esta, o los autores representativos, son Jean Piaget, Noam Chomsky y Ultra Neisser. Dentro de las aplicaciones se pueden aplicar en educación, en terapia cognitiva y en inteligencia artificial. La visión de aprendizaje es un proceso activo, constructivo y de adquisición de conocimiento. Y dentro de las críticas es que ignora la influencia de los contextos y las emociones. Esta corresponde a la columna 1. La columna 2 habla de que el enfoque principal está dado por la conducta observable y medible. Los experimentos controlados, condicionados clásico y operante es el método de estudio. Las contribuciones son la teoría del condicionamiento clásico y operante. Dentro de los teóricos encontramos a Watson, a Skinner y a Ivan Pavlovich. Dentro de las aplicaciones, en la modificación de la conducta, en las terapias del comportamiento. Dentro de esa visión de aprendizaje hay un resultado entre la asociación entre el estímulo y la respuesta. Y las críticas es que puede ser reduccionista y no considera procesos internos. En la tercera columna, ya el enfoque es una interacción entre el individuo y sus entornos. Hay una observación naturalista en el método de estudio, hacen estudios longitudinales y análisis de sistemas. Dentro de las contribuciones claves encontramos que existen teorías del sistema ecológico, estudios del desarrollo humano. Las personas o los teóricos más representativos son Urie, Bronfeber y James Gibson. Las aplicaciones pueden ser en educación, en psicología del desarrollo y en el diseño ambiental. Y la visión de aprendizaje tiene un resultado entre la interacción entre el humano, el individuo y su entorno. Y las críticas es que puede ser demasiado amplio, que es difícil de aplicar de manera experimental. Cuéntenme un poco. Después de su análisis, teniendo en cuenta que vimos ya 3 paradigmas, ¿cuál consideran que es? Pueden decirlos en desorden, como ustedes bien lo consideren. Bueno, profe, lo que yo tengo es que en la primera columna lo enfoco para el cognitivo y la segunda sería el conductista y la tercera el ecológico o ambientalista. Correcto. Así fue que lo
¿Alguien más tiene algo diferente, una posición diferente? Maciel, porque nos dejó Ángel. Hola, profe. Buenas noches. Bendiciones para todos. Buenas Profe, noches. estoy en inglés ahora mismo. Pero bueno, por lo que yo estaba escuchando porque no puedo leer, profe. O sea, no puedo leer mucho. Bueno, voy a ver si amplío aquí un poquito. Hay problemas acá en Barranquilla, en la circunvalar, parece que hay un bloqueo. Y los buses están desviando. Entonces no pude llegar a casa a tiempo. Ok. En la segunda columna, a ver, dice conducta observable y medible. Experimentos controlados, me parece ese que es como conductista. Ok. Sí, no sé si estoy equivocada. Me Correcto. parece que es conductista. En la primera, procesos mentales internos. En la primera, a ver si veo aquí, experimentos controlados, estudios de casos, teoría de procesamiento es cognitivista, no sé. Correcto. Sí. Bueno, y aquí en la otra parte, interacción del individuo y su entorno, observación naturalista, estudios longitudinales, análisis de sistemas, puede ser demasiado amplio y difícil de aplicar, resultado de la interacción dinámica entre el individuo y el entorno, y tiene constructivista. No. No. Viene Ok. siendo ambientalista. Ambientalista, ok. Correcto. Ecológico o ambientalista. Mira que habla de que la interacción entre el individuo y su entorno, o sea, tiene que ver mucho con el contexto y como donde él se desarrolla. ¿Correcto? Ok, profe. Bueno, continuemos con el paradigma histórico o crítico social. Este es uno de los que vamos a ver en el día de hoy. Tiene que ver con todo el desarrollo humano y con respecto a esa interacción que se da en las comunidades o en el desarrollo del proceso educativo. Tiene mucho que ver con ese desarrollo psicológico desde lo cognitivo y lo emocional. ¿Por qué? Porque de acuerdo a las emociones pues se da ese proceso de aprendizaje. Pero también en esas relaciones que se dan en el proceso educativo hay se podría decir, hay una mediación o hay un proceso que permite desarrollar a través de las emociones la construcción de los saberes. ¿Por qué? Porque el alumno dentro de su proceso físico y psicológico tiene un desarrollo que le permite adquirir con mayor facilidad el conocimiento. Es por esto que el alumno, la concepción del alumno, es que termina siendo un producto y protagonista de su propio proceso de aprendizaje. ¿Mediante qué? Mediante las interacciones sociales. Ahí es donde viene la necesidad a través de este paradigma histórico de las lecturas de contexto. ¿Por qué las lecturas de contexto? Porque el docente, de acuerdo al desarrollo de la persona, en su ambiente y en su estrato socioeconómico y su desarrollo cultural y de la comunidad educativa como tal, logra generar un proceso de aprendizaje que permita la resolución de conflictos. ¿A través de qué? De una educación flexible que le permita desarrollar competencias psicológicas al estudiante para poder resolver las problemáticas. Esto nos lleva a tener que tener competencias de mediación entre lo sociocultural, lo histórico-cultural y la manera en cómo se relaciona dentro de lo histórico-social. Por eso se tiene en cuenta de que esto tiene tres componentes, este paradigma: un paradigma histórico, un paradigma social que involucra la cultura de nuestros estudiantes. Por otra parte, el constructivismo ya empieza el estudiante a ser más consciente. Por eso se habla de internalizar, transformar y mediar desde el autoconocimiento, desde el saber que no tenemos control de lo que vamos a aprender, pero somos conscientes de ese nuevo aprendizaje, de esa nueva manera. Por eso se habla de que se reacomoda o se transforma lo que inicialmente tenemos dentro de los procesos de aprendizaje. Esto genera neurológicamente unas nuevas estructuras cognitivas, o sea, hay un nuevo proceso cognitivo que permite
que se podría decir, esa mediación o esa sinapsis neuronal genere unas nuevas habilidades y unas nuevas competencias que les permita enfrentarse a unas situaciones, se podría decir, diversas, con nuevos elementos que les permiten transformar. De ahí viene, de ese constructivismo, viene esa posibilidad que tenemos de adquirir nuevas habilidades, porque cognitivamente empezamos a desarrollar partes, o cada vez queremos más desarrollo en conocimiento para poder entender los procesos que emprendemos al abordar una temática. Es por esto que el estudiante termina siendo un protagonista de ese proceso de aprendizaje. ¿Por qué? Porque él de manera consciente logra internalizar, logra ser el principal elemento de transformación para la adquisición del conocimiento, logrando así que a través de involucrar el trabajo colaborativo se puedan lograr procesos de aprendizaje de gran... Permítanme que acá se unió. Se unió Ángel sin que le diera a aceptar. Que en ese proceso entonces logre a través del trabajo colaborativo con sus compañeros poder generar competencias en el pensamiento crítico. Poder lograr a través de hábitos de lectura, de hábitos de desarrollo de actividades en grupo, generar nuevas transformaciones que puedan dar lugar a más necesidades de aprendizaje. Nuestros estudiantes normalmente deben ser conscientes de este constructivismo y por eso son el elemento activo y principal de este proceso. A través de esquemas de acción podemos llevarlos al concepto, pasando de lo que sabemos hacer y lo que sabemos. O sea, de qué manera el aprendizaje termina siendo una ejecución diaria del conocimiento. Ese conocimiento entonces no se almacena en cantidad o de manera cuantitativa, sino que a través de las redes conceptuales se logra establecer nexos entre los conocimientos adquiridos. Entonces ahí hablamos de la manera en que pueden interconectar diferentes conocimientos, conectándolos con un recuerdo en nuestra memoria a largo plazo. Esto permite que a través de la memoria de trabajo en aula, a través del constructivismo, ellos empiecen a generar episodios similares de la memoria a largo plazo que les ayuden a recordar los conocimientos. De otra parte, el constructivismo puede tener tiene dos grandes exponentes: Piaget con el constructivismo psicológico y Vygotsky con el constructivismo social. Aunque de por sí no se reconocen puntualmente porque son en momentos históricos diferentes, el constructivismo psicológico busca que el estudiante, además de que es el mayor partícipe, tenga la necesidad y el interés de aprender. Por eso se habla del deseo de saber, cómo encontrar solución a preguntas que no tenemos respuesta. Entonces empezamos a mirar el por qué la bombilla se prende, el por qué el vehículo logra de cierta manera moverse sin tener un pequeño impulso. Entonces esto busca que el estudiante, a través de ese modelo constructivista, logre construir su conocimiento desde el saber o desde el querer saber por qué se dan las cosas. Entonces ahí viene que a través del descubrimiento, la experimentación y la manipulación de su realidad logramos encontrar un elemento fundamental, y lo digo con todo el sentido: el pensamiento crítico. El pensamiento crítico es lo que hoy en día debemos construir en nuestras aulas, porque si nos vamos a la cantidad o al desarrollo disruptivo tecnológico, las verdades están escritas, las leyes ya están, los libros ya están, las teorías ya están. Podemos hacer una transformación, crear una nueva, pero indiscutiblemente, si enseñamos las herramientas de análisis para llegar al pensamiento crítico, eso es lo que va a trascender en el tiempo en el modelo de aprendizaje.
Por eso no se tienen en cuenta variables sociales, no se tienen en cuenta esos aprendizajes en medios no académicos, sino que por el contrario, a través de cuestionamientos se logra llegar al pensamiento crítico para construir ese aprendizaje, ese deseo y ganas de saber. Siempre he dicho que cuando se decía solo sé que nada sé, un famoso filósofo, es cierto, cada vez que aprendemos nos damos cuenta que sabemos menos. Nunca logramos tener el aprendizaje absoluto. Siempre va a haber otra persona que sabe mucho más. Pero ese deseo de aprender o esa red neuronal de querer aprender termina siendo como un éxtasis de conocimiento que te invita cada vez a motivarte o te incita o te insta a querer buscar respuesta a lo desconocido. Lo desconocido para mí puede ser totalmente diferente para otro alumno o para ustedes. Totalmente. Mis intereses pueden ser totalmente diferentes a los de ustedes. Pero el deseo de aprender, esa activación de esa atención, de ese interés, de esa creatividad, la da ese deseo de transformar lo que conozco y que creo saber la respuesta, pero quiero indagar más. Eso pasa muy frecuentemente con procesos tecnológicos como el que se ve a los muchachos queriendo aprender sobre realidad aumentada, sobre gamers, sobre hasta los influencers, sobre los deportes. Todo eso hace parte de ese deseo de saber que se da desde lo psicológico, desde lo emocional, para poder cambiar y transformar lo que conocemos. Por otra parte, el constructivismo social, que ya tiene más, mientras el psicológico no tiene en cuenta las variables sociales, este sí las tiene sin negar el psicológico, o sea, sin negar la importancia, pero sí indicando de que es complemento. Que no solamente tengo que tener deseos de aprender o necesidad de aprender, sino que por el contrario debo tener necesidad de aprender desde el contexto social, desde la lectura del complemento que me invita a mí a cambiar la historia o cambiar ese patrón cultural. De este modo, esto termina haciendo que el individuo logre transformar la manera en que aprende. Entonces aquí viene, el individuo construye su conocimiento no porque sea un proceso natural, sino porque quiere construir un diálogo con quienes se relaciona, y ahí viene el elemento del contexto social. Entonces el individuo construye, dice, sino que piensa, comunica lo que ha pensado y conforma otras ideas de acuerdo a lo que escucha de los demás. Entonces ahí viene a generar ese constructivismo a través o basado en la necesidad de interacción con los otros. Este paradigma, que para ser muy sincera a mí me encanta porque tiene que ver con el diseño instruccional, es un paradigma que está centrado en 3 elementos fundamentales: ese currículo, la pedagogía y la didáctica. Este paradigma tecnocrático, para mí personalmente me identifico totalmente con él, porque siento que es una manera de sensibilizar ese currículo que en ocasiones no es tan flexible, pero que requiere una manera diferente de brindárselo a nuestros estudiantes. Nosotros debemos plantear que el educador, además de un programa, una planeación, un desarrollo curricular, debe generar un proceso que el estudiante entienda y comprenda, pero comprenda para la vida. O sea, que a través de ese proceso, que además es procedimental, que tiene muchas aristas, que el Ministerio y las leyes de educación nos ha sumado a un proceso bastante largo, sí debemos centrarnos en lograr responder las preguntas del qué, el cómo, para qué enseñamos esto y por qué. Porque si nos centramos en eso, podemos dar una instrucción clara del conocimiento, pudiendo dejar una huella fundamental en el estudiante. Por eso este paradigma me gusta mucho, porque te permite
observar a los estudiantes para determinar desde la evaluación formativa de qué manera nosotros podemos llegar con el conocimiento partiendo de qué saben. No es lo mismo, y le decía siempre en las clases, decir que todos los años nuestros estudiantes son iguales, cuando no lo son. Unos puede que tengan unas habilidades, otros puede que tengan unas debilidades que debemos fortalecer, y eso va dado por las características de poder medir ese estímulo y respuesta que trae la pedagogía y la didáctica, dos elementos que son indisolubles. Entonces, ese aprendizaje nos lleva a algo que se denomina en este paradigma tecnocrático en un aprendizaje por resultados, en donde empezamos a dar insignias, a dar recompensas, a cuantificar la manera en que nosotros, a través de un criterio de evaluación que permite observar, medir y cuantificar, de qué manera el estudiante está alcanzando los objetivos. Entonces, en este paradigma tecnocrático nacen esos diseños instruccionales que ustedes ven en los módulos o en las páginas o en los cursos virtuales, en donde poco a poco ustedes van logrando alcanzar un aprendizaje básico, medio y avanzado. Hace poco terminé 2 diseños curriculares para la universidad. En este proceso me di cuenta cómo nosotros guiamos de manera instruccional al estudiante, no para que el docente desaparezca, sino para que el docente sea un guía en el proceso de aprendizaje, para que el docente, a través de ese aprendizaje o diseño instruccional, le enseñemos la manera en que puede confluir los 3 elementos que les decía hace un momento: el currículo, la pedagogía y la didáctica. Este es el que se emplea en las universidades, es el aprendizaje actual, es el que consolida todos los paradigmas o los actuales paradigmas educativos, y que a su vez es de gran avance. De otra parte, volvemos otra vez a la confluencia entre el modelo conductivista, el tradicional y el tecnocrático. También se puede tener en cuenta que en adultos se requiere un estímulo y una respuesta. Pero esto nos lleva a que, perdón, acá este está errado, este hace parte todavía del anterior, el paralelo todavía no lo he mostrado. Entonces aquí, cuando les hablaba del proceso del paradigma tecnocrático, les decía que es usado también para el estímulo y respuesta, y por eso se habla de insignias. Las insignias son esos reconocimientos que se dan en los módulos virtuales, en donde te están diciendo que alcanzaste el máximo, que sobrepasaste que ya estás en el rango 3, en el 2, en el 1. O sea, te va dando un reconocimiento que el estudiante le genera una gran satisfacción y un aprendizaje basado también en resultados. Entonces, se generan contenidos en donde se aprende, enseña, pero también se da el autoaprendizaje. Se dan todos los insumos educativos que permiten al estudiante, a través de su tiempo, poder desarrollar actividades extraescolares. ¿A través de qué? Del maestro, que tiene todas las competencias para brindar mediante una aula ese refuerzo necesario que estimula y que genera conocimiento a lo largo de la vida. Dentro de aquí otra vez continuamos con el paralelo, todavía no hemos llegado. Dentro de los autores más sobresalientes está Charles Buller, Abraham Maslow, Rollo May, y de ahí que empiezan a tener una necesidad o una confluencia en que esos currículos logren surtir las unidades se podría decir las necesidades individuales de cada estudiante. O sea que debemos tener presente que este paradigma tecnocrático debe ser humanizado, porque si bien es cierto, tiene un diseño instruccional en el que te va diciendo paso a paso cómo vas a desarrollar las actividades, este también requiere que el estudiante tenga un poco de espacio para poder desarrollar sus competencias cognitivas y conductuales. Dentro de ese proceso del paradigma positivista, que es otro nuevo paradigma, encontramos que ya no admite la validez de conocimientos, sino que
explícitamente dice que deben proceder de la ciencia. Entonces, aquí en este paradigma se encuentran enunciados como el conocimiento válido es el científico. No admite supuestos, no admite lecturas de contexto, es muy exegético, diríamos los abogados, es muy descriptivo porque la ciencia sí lo permite y a su vez no tiene en cuenta el conocimiento basado en experiencia, sino el que se pueda validar. El docente, por el contrario, a través de ese método científico, logra medir y comprobar los resultados que son netamente visibles. Dentro del paradigma interpretativo, entonces ya nos vamos a otra parte. Ya empezamos nosotros a tener una inmersión del conocimiento, logrando establecer un desarrollo de lo significativo, de la lectura o interpretación que se da del conocimiento. Ya dejamos a un lado un poco la ciencia y empezamos a interpretar, a ser observadores. Por eso se habla de que se estudian los significados de los seres humanos en esa interacción. Este paradigma tiene que ver mucho con el medio real y el contexto social porque hace la lectura del proceso. Entonces el docente termina siendo un transmisor de conocimiento, pero que debe ser enfocado en la realidad de los estudiantes para el conocimiento del mismo. Aquí, si viene el paralelo, entonces encontramos que el conductivista tiene que ver con un énfasis de conducta observable. El rol del docente es un guía o facilitador del aprendizaje. El rol del estudiante es un receptor pasivo, no desarrolla, no ejecuta, no está, se podría decir, no participa puntualmente. Permítanme un segundo. Dime. Lo que pasa es que necesito hacer una tarea del un artículo de opinión del fútbol. Es un fútbol, deporte o negocio. Y tengo que hacerlo impreso para mañana. Ahora lo hacemos. Entonces, disculpen que mi hija me estaba diciendo algo. En ese sentido, entonces, el enfoque del estímulo, respuesta, repetición o refuerzo lleva a que la evaluación basada en el rendimiento ya es más observable, ¿sí? Vamos a cerrar acá el micrófono de la compañera. Permítanme. Yasira, ¿puedes silenciar tu micrófono, por favor? Ya, listo. Dentro de ese modelo conductivista encontramos que adquieren las habilidades y los conocimientos específicos y a su vez tiene un poco más delimitada esa creatividad y esa autonomía que por el contrario en el tecnocrático ya empieza a emanar mucho más. Dentro del modelo tradicional sabemos muy bien, está el modelo magistral, la transmisión de conocimientos a través de una autoridad o un docente. Aunque el estudiante es un receptor activo, logra participar de manera muy somera. Las clases son magistrales, se da la memorización y los exámenes, hay unas pruebas estándar, hay una formación obediente y culta del estudiante, facilita el control educativo y por supuesto puede ser un poco más rígido e impersonal. Por el contrario, el modelo tecnocrático ya tiene una eficiencia con objetivos medibles. Ese diseño, como lo dije hace un momento, es un diseño instruccional y evaluador. El aprendiz logra construir el conocimiento porque se hace partícipe de este proceso. La evaluación continua es fundamental, por eso se trabaja bajo insignias. Se prepara al estudiante para el mercado laboral, se adquieren competencias específicas que van a cargo o van de la mano de lo que el mundo requiere. Por eso se puede reducir esa transmisión de información y habilidades técnicas. Aquí esta parte, bueno, ya la vimos, construye el conocimiento, tiene en cuenta que el constructivista está basado en problemas y proyectos y experiencias, mientras que el sociocognitivo tiene que ver con el aprendizaje colaborativo, el modelo humanista tiene que ver con experiencias significativas y el modelo crítico ya va más a debates, investigación y resolución de problemas. Ahora. No.
Entonces se tiene en cuenta la comprensión profunda y significativa del conocimiento. Se dan en cuenta esas habilidades sociales y cognitivas y se tiene un autoconocimiento y crecimiento personal. Dentro de los paradigmas educativos encontramos todos estos, acá están centrados en esta imagen, están más que resumidos para poder entenderlos. Cuando hablamos del conductivista tenemos en cuenta esas conductas que observamos, medimos y cuantificamos. El cognitivo tiene que ver con esa inmersión del conocimiento desde lo afectivo, cómo él desarrolla ese proceso. El ambientalista es la relación entre las personas y su entorno, en este caso se denomina como medio ambiente. El constructivista es ese equilibrio entre el cognitivo y afectivo que da lugar a ese aprendizaje. Por el contrario, el crítico social ya empieza a influir el entorno. Empiezan a tener elementos necesarios como la cultura y la historia para poder determinar la manera o la variable de ese aprendizaje. El positivista indiscutiblemente tiene que ver con el conocimiento basado en la ciencia a través de ese saber absoluto o ese método adecuado para poder descubrirlo. Y el interpretativo ya tiene que ver con la observación, los significados, la manera en que podemos interpretar e interactuar ese conocimiento con la interacción con los otros, o sea que empezamos a desarrollar unas nuevas teorías. Aquí tenemos una tabla de comparación que es dada por Coiten, que habla de que la dimensión del positivista busca explicar, controlar y predecir, mientras que el interpretativo busca comprender e interpretar y el crítico busca identificar el cambio de una manera crítica y emancipadora. Por otra parte, desde la dimensión ontológica, encontramos que el positivista busca lograr la singularidad del conocimiento, fragmentándolo y haciendo convergencia. Mientras que el interpretativo ya es más divergente, múltiple y es constructivo. Por eso en el crítico ya es una mezcla entre la manera en que lo construimos y esa holística. La relación de sujeto-objeto en el positivista es más independiente, mientras que en el interpretativo, como tiene que ver con los demás, de la relación que se da entre ellos, es más interrelacional. Y el crítico ya confluye esa interrelación, pero ya hace contraposición con una relación fluida en el cambio. El propósito, por el contrario, entonces aquí encontramos que los positivistas buscan el análisis de los contextos, pero logrando establecer variables cuantitativas centradas sobre las semejanzas y además sobre las deductivas. Mientras que el interpretativo, por el contrario, a pesar de que lee el contexto, busca dar explicaciones, busca tener más cualificación o cualitativas y se centra en las diferencias y singularidades que se dan en ella. En el crítico desarrolla de la misma manera esa lectura de contexto. Dentro del positivismo encontramos que las causas reales, precedentes o simultáneas son fundamentales, mientras que el interpretativo, porque así se desarrolla, estudia el contexto logrando interaccionar o lograr la interrelación entre los diferentes factores. Y en la axiología, mientras que el positivismo está basado en valores, en interpretativo se dan unos y otros influyen más que otros, mientras que en el crítico todos son contraposición del otro. Ahora bien, dentro de esta comparación también encontramos que el positivista busca comprobar esas hipótesis, mientras que el interpretativo o el paradigma interpretativo descubre algo nuevo y el crítico logra aplicarlo. Dentro de las aspiraciones, el positivismo llega a establecer generalizaciones, o sea que de la teoría que ya existe, él generaliza. Mientras que el interpretativo lee en esa lectura de contexto la manera en que los fenómenos influyen. Y en el crítico ya empieza a dar nuevas propuestas de qué manera podemos hacer mejor práctica educativa. Aquí esta parte
tiene que ver con el rol de investigación que se da en el enfoque o en los enfoques de investigación positivista que vienen de ese paradigma. Aquí hay una interrelación entre sujeto, objeto y pasivo. El descubrimiento ya tiene que ver más con el sujeto y el sujeto activo y el sujeto como tal. En el método fundamental se da en cuenta en el positivista el experimento, mientras que en el interpretativo y el crítico los paradigmas están enfocados a estrategias cualitativas. Se llevan controles de diarios, entrevistas, estudios de caso o observaciones. El tratamiento de la información en los paradigmas positivistas que dan lugar a esas investigaciones dan pruebas estadísticas, o sea, son cuantificables, mientras que en estos otros dos son totalmente cualitativas. Así, de esta manera pueden ustedes enfocar los paradigmas desde el positivismo, desde el interpretativo y el crítico, a los enfoques de investigación para darle un poco más de sentido al proceso. Dentro de los lineamientos del curso, ya para finalizar, en la clase anterior tenemos una actividad que está colgada en el aula, y para esta clase tenemos otra actividad que son los casos 1 y 2 para poder sustentar la próxima clase. En el Moodle, ¿sí tienen acceso todos a Moodle? Chicas, chicos, ¿están por ahí? Sandra, Ángel, Yacira. Sí, profe. ¿Todos tienen acceso al Moodle? Sí, profe. Ok. Bueno, permítanme, yo les voy. En el Moodle les colgué, déjenme, paso acá. En el Moodle les colgué un trabajo independiente. Este trabajo independiente tiene que ver con el caso. Esta es la actividad de la semana 4. El caso de la señora María, que lo encuentran aquí lo están viendo. Y hay unas preguntas de trabajo independiente y hay una exposición para la próxima clase sobre ese mismo trabajo. Aunque el primero es contestar unas preguntas, son todas las que están acá delimitadas. La fecha de entrega, déjenme miro, está para el 9 como fecha de cierre. Y en la actividad de la exposición, que espero que en la próxima clase puedan ustedes participar. Si desean lo hacen de manera individual, si quieren lo hacen de manera grupal, si tienen 2 compañeros, para que analicen ese caso 1 y puedan analizarlo y hacer unas diapositivas del desarrollo del trabajo independiente. Si inicialmente trabajan de manera independiente, luego confluyen ese trabajo en un colaborativo, que es el que ustedes van a exponer la próxima clase. Con eso finalizaríamos la semana 4. O sea, profe, vamos a responder el caso de la señora María y ese mismo lo mismo a manera de exposición. Ese mismo lo van a exponer dando respuesta a las preguntas, pero lo que quiero es que lo trabajen inicialmente de manera individual y luego confluyan las dos para ver qué posición tuvieron en el desarrollo de esas preguntas. Puede que sean las mismas, puede que no, puedan que tengan posiciones diferentes. ¿Correcto? Señor. Y bueno, nos vemos la próxima clase. Creo que hoy concluimos esta parte de esta sesión. Acá les voy a subir la otra clase, que es la de hoy. Ya está la de la semana pasada, la subo acá abajo. Y ya les habilito el día domingo nuevamente el material que vamos a ver, que son las teorías del aprendizaje para la próxima semana. Muchas gracias. Vale, gracias, profe. Bueno, para servirles, espero que les haya gustado la clase. Ya saben que en lo posible, la próxima clase vamos a hacer ya nuevamente otra actividad muy similar a la que, de pronto muy similar o diferente a la que hicimos hoy, como para poder confluir los diferentes paradigmas y logrando entenderlos. En la primera, la clase anterior fue el crucigrama. En esta hicimos como un paralelo en el que ustedes leían las condiciones de esa tabla, de ese paradigma conductivista, cognitivista y ambientalista, y determinaban a cuál era. Esto es como para que vamos
logrando establecer, y esa pregunta sí quiero que ustedes me la resuelvan, no está ahí, pero sí quiero que ustedes me digan cuál es el paradigma con el que ustedes más trabajan en aula, de los que hemos visto, ya que terminamos todos los paradigmas. Porque de eso depende la transformación educativa que ustedes van a tener con esta especialización de innovación educativa y TIC, ¿vale? Entendido. Bueno, les voy a pasar, permítanme un segundito y dejo de compartir, les paso el enlace de asistencia. Déjenme un segundito, no se me vayan. Déjenme, yo lo busco acá. Permítanme. Tienen cómo mirar se me perdió. No veo el chat. Oye, ¿qué se hizo el chat? Se me acaba de perder el chat. Ah, ya lo vi. Listo. Aquí les compartí el enlace para que por favor hagan el ingreso de su asistencia. Porfa, se lo pasas a la compañera que veo que se me retiraron. Sandra o Ángel, si conocen a los otros dos compañeros, por favor, que hagan el ingreso de la asistencia. ¿Listo? Bueno. ¿Quiénes eran, profe? Maciel y Yacira. Yacira. Maciel y Yacira eran las otras dos personas que nos acompañaron en el día de hoy. Bueno, les deseo una feliz noche, que Dios les bendiga y bueno, que sigan en este proceso de aprendizaje. Los felicito por mantenerse siempre atentos. Gracias, profe. Igualmente que descanse. Bueno, feliz noche, bendiciones. Bendiciones.